Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy fíjense que el peso se nos devaluó un poquito, está en 20,61 a la venta, la mezcla mexicana de petróleo 82,67. Las bolsas avanzaron 0,74 la mexicana de valores y 0,83 la FTSE Vive en Europa. Las bolsas bajan 0,65 en Alemania, 0,13 en Francia. El Nikkei también perdió hoy en Japón 2,64, y es que el FMI alerta, igual que el Banco Mundial, de una recesión global en el año próximo. Estamos hablando de que en unos cuantos meses podríamos tener serios vientos en contra de la Unión Europea. Dicen que Alemania e Italia serían los primeros en perder ciertamente ritmo. Dijo Malpass, el presidente del Banco Mundial, hay un riesgo real de una recesión mundial el año entrante. Vamos a ver qué pasa. Aquí en México, usted recuerda, el día de ayer le informamos que BBVA dio a conocer que estima que creceríamos en torno al 0,6%. En el caso del FMI lo ve todavía poquito más alto, pero en cualquier caso prevén tiempos difíciles. En más información le comento que la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley General de instituciones y procedimientos electorales para la reducción de montos de infracciones a los partidos políticos. Es decir, el INE podrá obtener hasta el 25% por concepto de multas. Hoy cumple 32 años el Instituto Nacional Electoral, y la comunicación institucional nos recuerda lo que eran las elecciones antes de que tuviéramos el INE y cómo funcionan actualmente. Hoy se dio a conocer en la Cámara de Diputados que ya están trabajando. La próxima semana podría subirse a discusión una reforma del tema electoral. Bueno, pues se presentan distintos grupos que tienen una visión crítica, por supuesto, del gobierno. La formación de un nuevo grupo opositor se llama Unidos. Hace un momento conversé con Guadalupe Acosta Naranjo, y bueno, pues el tema es, se van a, en este caso, a abrir a un debate sobre el programa y una eventual candidatura, porque me dijo Acosta Naranjo, nosotros sí queremos competir en contra del candidato de Morena. Hoy el presidente conminó a la oposición a definir candidato, dijo ya, busquen a alguien, y hasta una elección electoral les dijo qué es lo que tenían que hacer, partido, etcétera, etcétera. Por cierto, hablando de partidos, interponen 49 legisladores de distintos partidos una demanda de una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto en materia de Guardia Nacional, al considerar que viola la Carta Magna. Platicaremos del tema. El Estado de México aprueba el matrimonio igualitario y se convierte en la entidad número 29 que ya reconoce esto. El rey Carlos III será coronado el 6 de mayo del 2023, es decir, el año próximo vendrá la coronación. Yo no sé si usted vio alguna vez la serie esta de Se ha escrito un crimen, con Angela Lansbury, protagonista de esta serie. Bueno, pues fue efectivamente emblemática, falleció a los 90 y tantos años. En más temas, el presidente hoy dice que su esposa no aspira a ningún cargo y que hay 5 en Morena que podrían estar aspirando a la presidencia de la República. Volvió, en este caso, a hablar de los ya consabidos, y volvió a subir ahora sí a Ricardo Monreal. Se ve que ya reconsideró su postura, y hasta Noroña, que por cierto lo asaltaron en su casa hace algunos días. Santiago Krill le informó que tuvo una junta con el presidente del Congreso de Ucrania, y se abre la posibilidad de que Zelensky hable ante los diputados mexicanos. Ucrania sigue padeciendo el fuego ruso, segundo día de misiles en contra de Ucrania. Hay, pues, en este caso, toda una geografía de la desolación en aquel país, Ucrania. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información, vamos ahora a Chiapas. Samuel Revueltas, adelante. Doctor, y por si fuera poco lo que ocurre en Bochil, ahora mismo también en Tapachula, en la Escuela Federal número 1, están reportando a jóvenes intoxicados que están sufriendo desmayos. El reporte preliminar, porque está ocurriendo ahora mismo, es que la Cruz Roja y el Ministerio Público, así como corporaciones policíacas, están ya en el lugar de los hechos. Cuando tenga más información, por supuesto que se los voy a compartir. Se habla hasta el momento de una cifra extraoficial de 5
de 5 jóvenes que pudieran estar intoxicados en esta escuela federal número 1, esto en el municipio de Tapachula. En tanto, le comento lo que ocurrió hoy en Bochil, y es que a mediodía hubo una diligencia de la Fiscalía General del Estado encabezada por el fiscal de atención a adolescentes, José Eduardo Morales Montes, en donde les practicaron exámenes toxicológicos de nueva cuenta en frente de padres y madres de familia. Es doctor que en el momento en que les estaban haciendo las pruebas, que estaban afuera esperando, comenzaron a caer de nueva cuenta con síntomas de delirio y de desmayo, y por lo mismo elementos que estaban ahí de Protección Civil y de la Policía Municipal se los tuvo que llevar al hospital. En total fueron 13 los que recayeron, pero que ya fueron dados de alta. Y bueno, sobre la diligencia de la Fiscalía, le comento que es a consecuencia de que dio a conocer en un comunicado ayer que 35 a quienes les realizaron pruebas dieron negativo a cocaína. Este dato es contrario a los resultados que recibieron de una empresa privada el 7 de septiembre cuando sucedió este caos en Bochil. Los papás por lo mismo exigieron que les volvieran a hacer los exámenes. Y ahora también para comentarles sobre la salud de la niñez, son 10 los que actualmente están internados, 9 por reingresos en hospitales de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal, y uno más que sigue grave pero estable, y a quien por cierto ayer por la noche ya lo extubaron. Esta es la información respecto a lo que pasa en las escuelas, ahora por decirlo así, doctor, en las escuelas públicas del estado de Chiapas. Muy bien. ¿Algún apunte más? Sí, doctor, fíjese que también le quiero comentar lo que un comunicado que emitió hoy la Secretaría de la Defensa Nacional, porque luego de los hechos de violencia perpetrados en Quipilas el domingo y el lunes también, el 9 y 10 de octubre, pues ya arribaron a Chiapas 300 elementos que para resguardar ese municipio, así también como los municipios de Cintalapa y de Arriaga. En este comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informa que también participan elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado y policías municipales. Este despliegue comenzó el 10 de octubre y los patrullajes culminarán el 15. Dice el comunicado de manera textual que van a ser intensos en colonias y caminos que denomina de primer, segundo y tercer orden. De forma oficial todavía no se conoce qué fue exactamente lo que pasó, no obstante por versiones de vecinos que pudimos obtener, que básicamente estuvieron refugiados en sus viviendas a partir del domingo en la tarde, pues nos indican que comenzó una intensa balacera en distintos puntos de Jiquipilas y en la vía que comunica a Cintalapa. Además, fíjese que se conoció de forma extraoficial que unas 30 camionetas con grupos del crimen organizado recorrían la demarcación, de lo cual quedó constancia en una imagen de una cámara de seguridad de una caseta de cobro. También se conoció que en Jiquipilas estuvo sitiado, toda vez que los 3 puntos de ingreso al municipio estuvieron cerrados, al igual que el hospital de la zona, donde posiblemente estaban atendiendo a militares que estaban heridos. Esta es la información, doctor. Muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues le comentaba que el día de hoy el FMI dio a conocer esta información sobre cuánto va a crecer la economía mexicana. En el 23 va a crecer 1.2%, Brasil va a crecer 1%, el resto de América Latina 1.7%. Como le platicaba hace un ratito, pues tenemos una variación importante respecto a otras economías de América Latina en el comparativo 18-22. Ya por supuesto se hace con estas proyecciones cuánto creceríamos en el 23, y la verdad es que cuando uno compara las economías latinoamericanas, también las desarrolladas, nuestros vecinos son más ricos hoy que antes de la pandemia. Pocos países, uno de ellos es el nuestro, somos menos ricos. Hace un ratito que platicaba con Pepe Yuste, decía, nos han aplicado la chiquitolina a la economía nacional por factores externos, Rusia, Trump, la pandemia, todo lo que usted quiera, pero los demás también tuvieron pandemia y tuvieron Trump, quizá no tanto como nosotros Trump, y el tema ruso a otros les ha pegado más. Le comentaba que, bueno, pues veía que Italia y Alemania serían los más resentidos, las economías más resentidas para el año próximo, según el pronóstico. Me lazo ahora con el senador Madero. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, buenas noches, gusto saludarlo. Bienvenido. Oiga, 2 temas, el tema de Unidos y por otro lado la acción de inconstitucionalidad. Usted dirá por dónde empezamos. No, pues a la orden. Yo creo que las dos son buenas noticias
de una oposición que quiere ser constructiva. La acción de inconstitucionalidad es básicamente contra las 4 leyes de la Guardia Nacional que la asignan administrativa y operativamente a la Sedena, porque esto contraviene el artículo 21 de la Constitución, donde dice que la Guardia Nacional tiene carácter civil, o sea que todo tiene que ser eminentemente civil, y se está violentando esto. Y por eso es esta acción de inconstitucionalidad que se manda a la Suprema Corte, aunque debo de aclarar con tristeza que desde mayo del 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene 7 recursos, son 4 acciones, 2 controversias y un amparo precisamente relativo a la Guardia Nacional, y la Suprema Corte de Justicia, presidida por el ministro Saldívar, pues ha tomado la graciosa decisión de congelar estos recursos y no llevarlos al Pleno para que se resuelvan. Y esto ha hecho muchísimo daño a nuestro país, y tememos que esto pues se junte esta nueva acción de inconstitucionalidad, doctor Curcio, a los 7 recursos que ya tiene ahorita la Corte en sus despachos. Ya, es un tema interesante. Monreal, por supuesto, no es ministro de la Suprema Corte, pero senador de la República, se abstuvo en esa votación y en el voto, efectivamente, o en el voto particular, dijo, y a pesar de todo no es constitucional. Bueno, ya veremos en qué termina todo esto. Unidos, senador Madero. Sí, Unidos es una extraordinaria noticia. Yo creo que mucha gente del auditorio está preocupada por lo que está pasando en nuestro país, pero no encuentra un vehículo, un instrumento, un canal para participar, para sumarse y para empezar a hacer un contrapeso, una alternativa rumbo al 2024. Hemos impulsado la alianza de los 3 partidos políticos, el PAN, el PRI y el PRD en el 21, pero ha sido insuficiente. Recientemente el PRI violentó su acuerdo que pidió el voto para hacer un contrapeso frente a Morena, y ahora votó con Morena la militarización. Pero también creemos que se necesita garantizar y blindar para que esta alianza sea más potente. Por eso se unen 6 organizaciones de la sociedad civil para empezar a aglutinar a todos los ciudadanos preocupados que quieran participar y hacerles una propuesta a los partidos para blindar una mejor alianza rumbo al 24, que se elija una sola candidatura de oposición, no 2 ni 3, una sola, que esta candidatura tenga la validación de la ciudadanía y no sea un acuerdo popular de las dirigencias partidistas, y que se construya una propuesta ciudadana, democrática, progresista, de centro, para construir un gobierno de coalición con una mayoría estable. Serían los conceptos básicos. Queremos defender el INE como una de las principales banderas de corto plazo y exigirle a los partidos... ahí viene la reforma, por cierto, ¿no? Ya la anunciaron en San Lázaro. Son 2 reformas, una constitucional y una legal, y en las 2 tenemos que dar la batalla y después también darle el presupuesto al INE, porque también por esa vía lo pueden debilitar, y después con los nombramientos de los consejeros que concluyen con su encargo y que necesitarán renovarse. Son los 4 temas del INE: reforma constitucional, reforma legal, presupuesto y nombramientos, doctor Curcio. Muy bien. Pues, senador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias, buenas noches. El senador Madero, senador del Grupo Plural, hoy conversando con usted. Y bueno, nosotros seguimos con la información. Voy ahora con mi compañera Edna Jaime, como todos los martes. Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, ¿tú?
Yo sorprendido de que el Poder Judicial, todo el mundo parece tener alguna queja. No quiero inducir tu comentario, pero me decía hace un momento Madero que pues está muy lenta la Suprema Corte de Justicia. Hoy leí a Alejandro Encinas diciendo que también los jueces, no necesariamente la Suprema Corte, no colaboran a que este país se mueva más rápido. Bueno, dejo el comentario ahí y te escucho con atención, mi querida Edna. ¿Qué tema compartes con la audiencia? Te hago un comentario brevísimo a lo que dices, Leonardo. A nosotros también nos llamó la atención que hubiera tantos casos tan importantes, un tanto atorados en la Suprema Corte, y ya lo comenté en este espacio sobre un observatorio de la Suprema Corte donde pues tratamos de analizar cuál es la ruta procesal y encontramos discrecionalidad, en pasos de discrecionalidad importantes, pero lo retomo en otra colaboración contigo, Leonardo, pero ciertamente nos tiene muy preocupados. Y nosotros ya lo medimos, ya lo estudiamos. Entonces, Observatorio de la Suprema Corte, para quien le interese, está en nuestra página de internet. Hoy quería darle seguimiento a hallazgos. Te comenté la semana pasada que lo presentamos. Leonardo, creo que el encuentro fue exitoso, sobre todo porque logramos convocar operadores. Los evaluamos, entonces quisimos pues regresar la información a quienes nos la proveyeron, operadores del sistema de justicia, fiscales, magistrados de tribunales estatales de justicia, defensores, asesores victimales. Entonces fue un encuentro muy interesante, pero yo te decía que Hallazgos 2021 tenía innovaciones, Leonardo, y una muy importante que creo que puede cambiar de alguna manera los términos de nuestra conversación, tiene que ver con que medimos ahora impunidad por delito y por Estado. No lo habíamos podido hacer antes porque no teníamos la información. Recurrimos a los operadores para recabar esta información, la construimos con nuestra metodología, pero con la información que ellos nos dieron, y pudimos entonces tener este indicador ya no global, porque generalmente hablábamos la impunidad del país es del 98, 99%, y eso es como decir todo y nada. Cuando desagregamos la impunidad por delito, entonces ya podemos ver cosas más finas, Leonardo. Ya podemos ver si realmente las fiscalías tienen una persecución penal estratégica, si están enfocados a ciertos delitos, y vamos a poder ir viendo cómo se mueven. Un elemento de la reforma a las fiscalías era justamente eso, que pudieran definir un plan pues estratégico de persecución penal, una política criminal. No la tenemos a nivel federal, tampoco existe en los estados. El sistema penal pues le llega de todo, quiere procesarlo todo y acaban haciendo nada. Y por eso tenemos impunidades del 98-99% globales. Entonces, sí era muy importante que pues hubiera esta priorización y que se buscaran otras salidas para delitos menores, para otro tipo de delitos. Entonces, pues esto nos va a permitir, Leonardo, pues dar seguimiento a esto. Y de entrada te digo que tenemos en esta primer medición que se tiene que refinar, tenemos que tener mejor información, sin duda. Hay muchos estados que no nos dieron nada de información. A los que nos la proporcionaron les agradezco mucho. Espero que estos indicadores les sirva para mejorar, porque pues ese es el objetivo de haber hecho este trabajo. Y hay cosas bien interesantes, Leonardo. Fíjate que en nuestro modelo de evaluación tenemos un componente que mide como las condiciones. Esto es, y lo medimos a través de un ranking de consolidación. Si existen las condiciones para que un sistema de justicia funcione. Pero por otro lado tenemos esta medición de resultados, y un resultado es impunidad. Entonces, por delito encontramos, por ejemplo, homicidio doloso, pues que Yucatán tiene una tasa de efectividad bastante alta, dado nuestros estándares. Resuelve 40 de cada
40% de sus homicidios, y se entiende, Leonardo, porque pues Yucatán es un estado con baja conflictividad social, pocos homicidios, su sistema penal puede procesarlo. Pero fíjate que Querétaro siempre sale alto en nuestro ranking de consolidación de las condiciones, y bueno, y también se ven algunos resultados. Por ejemplo, Querétaro tiene una tasa de efectividad de 20%, para nuestros estándares es alto. Nuevo León Oye, es como reprobar con 2 o con 4, es como aprobar con 2 o con 4, Edna. Sí, querido, pero son los 3 mejores. Son los 3 mejores. Yucatán, Querétaro, Nuevo León, con tasa de efectividad Nuevo León del 10%. Déjame ir. Zacatecas tiene 99.9 de impunidad en homicidio doloso. Feminicidio. Hay fiscalías y hay sistemas de justicia que sí están enfocándose en los feminicidios. Es un fenómeno complejo, pero dada la cantidad de homicidios que tenemos, feminicidios parece que es algo más manejable, algo que una fiscalía puede trabajar. Entonces tenemos Guanajuato en feminicidio con una efectividad del 80%. O sea, resuelve 80% de los casos. Baja California el 60%. Nuevo León también tiene muy buen desempeño. Querétaro otra vez sale entre los mejores con 35%. Yo sé que nos encantaría tener tasas de efectividad de 100%, pero aquí ya vemos algún avance en tema feminicidio. Se ve que estas fiscalías y esos sistemas de justicia se lo están tomando en serio. Leonardo, ¿quieres saber dónde no hacemos nada? Desapariciones, querido Leonardo. Cuando las gráficas son impactantes. Hace un momento citaba el artículo de Encinas y de 102,000, creo que decía 46 o algo así, sentencias, ¿no? Es decir, muy poca efectividad. Cuando la gráfica es muy dura, porque vemos 100% de impunidad, 100% de impunidad, 100% de impunidad, y de repente vemos un 98%. Guanajuato hace algún tipo de esfuerzo, pero no nos importa. Las fiscalías no se lo toman en serio. Tuvimos a Carla Quintana en la presentación de hallazgos. Ella es la comisionada para los desaparecidos. Entonces ella hacía una crítica durísima a la justicia penal porque decía no resuelve nada. Tiene toda la razón. No. Casi 100% de impunidad, a nadie le importa. Entonces ella se preguntaba si necesitamos construir un mecanismo alternativo, porque los mecanismos de nuestra justicia no le dan atención, prioridad, no tienen los mecanismos, los recursos ni las ganas de hacer nada respecto a desapariciones. Concluyo con secuestro, y ahí se ve clarísimo que para Nuevo León es una prioridad. Es el estado que tiene una mejor tasa de efectividad. Se ve que ahí su fiscalía trabaja de manera focalizada en este tema. Pues eso es lo que te quería compartir. Muy bien. Leonardo, creo que estos digo muy bien por no decir que es desolador, pero finalmente es importante tener los números y poderlos comparar. Mi querida Edna, como siempre, muy agradecidos contigo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Yo dos, cuídate. Y bueno, seguimos con la información. Biden dice, ahora que pues está comentando todo esto de la recesión, dice que es muy poco probable que eso ocurra. Bueno, vamos a ver cómo se desempeña la economía norteamericana. En más temas, le informo que con 69 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual, conocidas como esfuerzos para corregir la orientación sexual o la identidad de género. Y bueno, le adelanto que en un momento más tendré, por supuesto, para usted una conversación que tuve esta mañana con una mujer muy polémica, una mujer que era la portavoz del Partido Popular allá en España y dejó el cargo. Vamos, por supuesto, a platicar de su nuevo libro. Me dicen que tengo ya a Juan Antonio Jiménez en la línea. Juan Antonio, adelante. Gracias, doctor. Luis Cárdenas Palomino deberá de permanecer en el penal del Altiplano, al que ingresó el 5 de julio del 2021 como parte del proceso penal que se inició en su contra por el delito de tortura en agravio de familiares de Israel Vallarta, presunto líder de la banda de los Zodiacos, ya que un tribunal federal rechazó
rechazó autorizar el traslado del exdirector de Seguridad Regional de la entonces Policía Federal al reclusorio Oriente y confirmó la resolución del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales. El órgano jurisdiccional consideró infundados los agravios de la defensa de Cárdenas Palomino, que, entre otros puntos, argumentó que el penal capitalino existen personas reclusas de perfil similar al de su cliente, inclusive exgobernadores, por lo que pensar que en la federación tiene impedido tener internos de índole federal es impensable y no existe justificación alguna para violentar el derecho de igualdad. No obstante, el tribunal puntualizó que no se genera una distinción injustificada de las personas que están en prisión preventiva, ya que la designación del lugar de así como su permanencia en determinados centros carcelarios, obedece a las características particulares de cada caso, como son el tipo de delito, características de personalidad, historial social y delictivo, así como el índice de peligrosidad. De acuerdo con el expediente, las autoridades penitenciarias señalaron que Cárdenas Palomino requiere de medidas de vigilancia especial, toda vez que ejerció funciones de dirección encaminadas a desarticular a organizaciones delictivas, así que se quedará en el altiplano. Doctor, el reporte. Gracias. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Sara Pablo, adelante. Buenas noches, Leonardo. Con el poema La calumnia de Rubén Darío, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la publicación del libro El Rey del Cash, que habla de supuestos moches y financiamiento a partir de dependencias públicas a lo largo de su carrera política. No hubo ninguna pregunta de por medio, ya llevábamos pues casi 2 horas y media de conferencia y el presidente pues sacó el tema, le dedicó cerca de 10 minutos, acusó que se trata de un acto de deshonestidad intelectual de la autora Elena Chávez, quien dijo aún sin pruebas tiene todo el derecho de expresarse y negó que le afecte políticamente. Atribuyó el libro al descontento por el proceso de transformación que toca intereses y dijo que se sienten afectados en su pensamiento conservador. El presidente citó al poeta Salvador Díaz Mirón al señalar que siempre ha salido de la calumnia ileso y leyó el poema de Rubén Darío. Dijo que los ataques van a seguir, pero que los ciudadanos ya están muy conscientes. Yo tengo pues un escudo protector, que es mi honestidad. No tiene caso estar respondiendo si no hay ninguna prueba. Es un acto de libertad, aún sin pruebas y de deshonestidad intelectual. Si no fuese honesto, ya me hubiesen destruido. Esto es bellísimo. La calumnia. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también, de este modo, su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cieno. Pues ahí la reacción del presidente. Tenemos un diamante en la presidencia. Oye, ¿algún apunte más, además de poemas y Reyes del Cash? Pues hoy que también el presidente, sin que se le preguntara, sacó nuevamente el tema de la sucesión presidencial y ahora ya incluyó entre las posibilidades de candidatos al senador Ricardo Monreal y al diputado Gerardo Fernández Noroña, que antes pues él no los nombraba, digamos, por iniciativa propia, y también dijo que hay 38 aspirantes de la oposición y que la lista la va a dar mañana completa, Leonardo. O sea, está muy interesado en la oposición y en todo lo demás. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Hasta luego, muy buenas noches. Y uno de los temas interesantes del libro que yo no he leído, leí la entrevista de Acosta Naranjo, hoy mismo voy a leer a Ricardo Pasco, a ver qué dice, porque bueno, pues son personas que requieren de una lectura muy, muy precisa, y lo leeré con interés. También hay una entrevista a Fernando Belaunzarán, por supuesto lo leeré con detalle. Hay una publicación con los declaraciones patrimoniales de César Yáñez, actualmente subsecretario, de Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, de Ariadna Montiel, secretaria de Estado. Y bueno, pues ya escuchó usted lo que el presidente, visiblemente molesto, dijo del libro, y bueno, se autonombró como una diamante, ¿no? En este caso el diamante, esta que le gusta repetir mucho, ¿no? Del plumaje de las aves que cruzan el pantano y no se manchan. Bueno, pues todo un libro que está generando una enorme polémica. En este caso, bueno, pues es el texto de Elena
Chávez González. Yo no recordaba que ella había sido subdirectora de seguridad. Dice que en un momento determinado se siente muy incómoda ¿se acuerda aquel linchamiento en el sur de la Ciudad de México? Dice ella que por proteger a Marcelo Ebrard, en este caso el presidente pues impidió que hubiera una sanción verdadera. En aquel momento lincharon a 2 policías federales. Bueno, pues es lo que publican en El Rey del Cash, que genera una enorme polémica. Habíamos pactado una entrevista con la autora, lamentablemente pues por alguna razón se ha complicado, así es que bueno, pues habrá por supuesto que seguir el debate público. Me permite que hagamos una breve pausa. En un instante platicaré con Cayetana Álvarez de Toledo, esta conversación que tuve esta mañana en ADN 40. A continuación le presento fragmento con lo más importante. Volvemos. Información, le comentaba de las perspectivas que han dado a conocer el Banco Mundial y el FMI y otros actores aquí en México. No pinta bien el año 2023. Yo le agradezco mucho a Sergio Negrete, economista, columnista del Financiero, que hoy converse con nosotros. Sergio, bienvenido. Leonardo, no, gracias. Es un honor estar contigo. Te agradezco muchísimo. El honor es todo mío. Oye, pues ¿cómo ves la situación económica? Además veía en tu Twitter, creo que unos muy reveladores números del desempeño que han tenido las economías americanas. Cuéntanos cómo estás viendo las cosas. Pues la verdad, como ya apuntaste, bastante mal. El Fondo Monetario efectivamente redujo la expectativa de crecimiento para el año 2022. Esperaba originalmente hace unos meses que fuera 2.4%, ya la bajó a 2.1%. Espera para 2023 el 1.2%, que es bajísimo también. ¿Y qué significa esto? Pues recordemos que en la pandemia se contrajo mucho la economía mexicana, bueno, muchísimos países, pero la nuestra se contrajo 8.2%. ¿Qué es lo que trae por consecuencia esto? Con tan bajo crecimiento no salimos, no nos estamos recuperando del agujero de la pandemia, a diferencia de muchos otros países. Y entonces lo que yo hice, bueno, fue tomar obviamente los datos del Fondo Monetario y ver el crecimiento per cápita por habitante acumulado entre 2018 y 2024 en el sexenio del presidente López Obrador, las estimaciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y lo que me dio es que la economía mexicana en este sexenio se habrá contraído 4.2% el PIB por habitante de México. Esto ya no podemos decir que fue pandemia, porque lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia es que también Costa Rica tuvo pandemia, ¿no? Costa Rica, sí, claro. Exacto. Argentina, Argentina con todos los problemas que tiene, el crecimiento acumulado de su PIB per cápita será negativo, pero será menos 0.6. El nuestro será menos 4.2. Y reitero, muchos países en positivo. Brasil, 3.8% positivo. Uruguay. Estados Unidos, 5.9%. Uruguay está en 7.9%. Pero déjame detenerme en nuestros socios comerciales. O sea, ya eran ricos, mucho más ricos que nosotros. Y en estos 6 años son 6% más ricos ellos y nosotros somos 4.2% más pobres. Repito, siendo ellos los ricos y nosotros los pobres. Sergio. Así es, efectivamente. De por sí eran mucho más ricos. Bueno, todavía lo van a hacer más y nosotros, que estábamos atrás, nos hemos quedado efectivamente más rezagados. Sí, absolutamente. ¿Cuál es lo que está ocurriendo? Por tanto, hay que atribuir eso al desempeño económico del país o al desempeño, digamos, también del tema, yo no sé si la pandemia nos pegó particularmente fuerte o ahora sea acreditable el argumento de que la guerra rusa, la invasión rusa a Ucrania nos esté pegando más a nosotros. Me imagino que no son argumentos considerables y hay que buscar la explicación en otro lado. Sergio. Hay que explicarlo aquí adentro, efectivamente. A ver, la guerra entre Rusia y Ucrania está golpeando con muchísima fuerza a Europa, sobre todo Europa Occidental en la cuestión energética. No podemos argumentar de ninguna manera que México está siendo particularmente golpeado. Entonces, la pandemia pues agarró durísimo a todos, pero a México se contrajo mucho por la política económica del gobierno federal, que era no vamos a rescatar empresas, no vamos a inyectar dinero, no vamos a salvar a personas del desempleo, a diferencia de muchísimos otros países que inyectaron mucho dinero, aumentaron su déficit, sí,
el presidente López Obrador, un conservador fiscal, dijo que él no iba a aumentar el déficit. A ver, eso se oye muy bien en tiempos buenos. En tiempos malos hay que usar el gasto público para compensar, que fue lo que hicieron muchos, pero nosotros no. Entonces, eso explica por qué caímos tanto y por qué no nos estamos recuperando. Pero aparte de todo, tienes factores, como es un gasto público en cuestiones que no traen crecimiento económico, como es el Tren Maya, como es la refinería, como es en general Petróleos Mexicanos. Entonces, pues estás metiéndole mucho dinero a donde no debes y quitándolo de donde sí debes, muy específicamente, salud y educación, que no te trae el crecimiento mañana, pero es el crecimiento de largo plazo. Una población más sana, mejor educada, por supuesto va a ser más productiva y te trae mayor crecimiento. Entonces, el gobierno federal con sus políticas está destruyendo el crecimiento de corto plazo y el crecimiento de largo plazo, y eso es lo que estamos viendo ahora con estos números que nos acaba de presentar el Fondo Monetario. Vaya, pues Sergio, muy agradecido contigo por la conversación. Muy buenas noches. Leonardo, no, te reitero el gusto de estar contigo, con tu auditorio. Excelente noche para ti también. Gracias, Sergio Negrete Cárdenas. Él es un economista, escribe en El Financiero. Siga su cuenta de Twitter, tiene muy buenos contenidos. Econocafka se llama. Bueno, pues parte de lo que me dijo efectivamente Cayetán Álvarez de Toledo. Seguimos, por supuesto, con la información. Vamos ahora a Tabasco, donde tuvimos una... A ver, vamos contigo, Eduardo Rodríguez, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Así es, esta noche se reportó el deceso del exalcalde de Comalcalco, Gregorio Arias, quien fue alcalde durante los años 2004 hasta el 2006. Los hechos se registraron de acuerdo con el primer informe por parte de la Policía Municipal. Fue impactado por 7 balas al pie de su casa, después de que pues fuera asaltado, y al resistirse y mostrar resistencia, pues fue impactado por estas balas. El lugar ha sido acordonado. Hasta el momento no hay una postura oficial por parte de las autoridades municipales de Comalcalco, Tabasco, pero todo esto se da en el marco, en el contexto que vive Tabasco y en el tema de seguridad, donde los señalamientos al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, que lo vinculan con cárteles o presuntamente lo vinculan con cárteles, y hoy se da el homicidio de este exalcalde, quien también fue diputado, estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado de Tabasco entre 1998 y los 2000. Ya, bueno, pues terrible. Entonces fue un asalto, ¿no? Se presume, de acuerdo con el primer informe policial homologado que nos hicieron llegar, eso es un asalto. Ya, muy bien, pues gracias por el reporte. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Y vamos ahora con el ingeniero Hernández Unzón. Ingeniero, ¿cuál es la previsión del tiempo? Cuéntenos, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Porcio. Bueno, tenemos en el Golfo de México a la tormenta tropical Carl, y se ha integrado lo que es el remanente de la circulación de Julia al sur de Acapulco. De hecho, está lloviendo bastante fuerte en Acapulco en estos momentos. Son entonces sistemas simultáneos. Si se acuerda del efecto binario de Manuel Leín, pues lo tenemos muy similar. Claro, no con la misma intensidad como estaba en su momento Manuel, pero sí está dejando lluvias bastante fuertes en estos momentos. El comportamiento va a ser por lo mismo errático, va a avanzar muy lentamente el sistema hacia el puerto de Veracruz. Pues va a ser un rizo, se espera casi de 360 grados, y estaría entrando a tierra más o menos en 48 horas, y si le agregamos de que viene un frente frío, entonces va a ser un sistema pues de 3 prácticamente, y es las lluvias más significativas, por supuesto, Veracruz, Guerrero, le siguen en importancia Puebla, la zona de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, también por supuesto la península de Yucatán, y al estar en medio una cuña de alta presión, pues seguirá el ambiente muy frío y nublado
en el Valle de México y toda la zona central, doctor Curso, así que pues esperan efectos importantes en las próximas 72 horas y pues la recomendación sobre todo por inundaciones, el riesgo de deslaves y de derrumbes estará presente porque se están registrando muy fuertes acumulaciones. Muy bien, pues ingeniero, le agradezco mucho la previsión y le mando un abrazo. Un abrazo, buenas noches, hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted la previsión del tiempo. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. En nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.